Buenas tardes, alumnos. Me alegra mucho poder encontrarlos de forma un poco más presencial, no a través de la lectura de textos como venía trabajando, de manera de poder representar de alguna manera las clases que nos estamos privando este año. Así que por ese lado estoy contenta de poder hacerlo de otra manera. Y además lo hago adrede porque el tema que nos corresponde es justamente la comunicación. La comunicación es un tema que quizás parezca muy sencillo porque de hecho seguramente el cuadro que tengo atrás ustedes ya lo vieron o ya lo estudiaron en el secundario. Sin embargo, hay muchos procesos que funcionan a nivel inconsciente de lo que no nos damos cuenta. La capacidad intuitiva del lenguaje, la capacidad innata, es lo que nos permite agilizar y saltar la conciencia o la reflexión sobre muchas cosas que pasan al momento de la comunicación y expresarla de manera sencilla, de manera que sea eficiente, porque si algo tan vital como es transmitir ideas, comunicar un mensaje, solicitar algo, si lleva tanto proceso, entonces no sería eficiente para los seres humanos. Por eso lo hacemos sencillo, pero es importante atender a las cuestiones que subyacen en ella, sobre todo por este momento en el que la comunicación está cambiando o nos obliga el contexto a cambiar la comunicación. Y sobre eso vamos a reflexionar. Primero que nada, miramos el cuadro básico de lo que es el circuito de la comunicación. Cómo se transmite una idea expresada de forma sencilla. Tenemos estos agentes, un emisor, que es el que expresa un pensamiento, el que tiene una postura, el que quiere mandar un mensaje, el que quiere decir algo mediante la escritura, mediante la oralidad, mediante las señas, a un receptor, que lo lee, que lo interpreta, que lo entiende. Ese mensaje que se envía tiene un tema, que es el referente, se manda por un medio, que es el canal, oral, escrito, virtual, y un código. El código que generalmente asociamos con la lengua o el idioma, mandamos en un idioma que el receptor entienda. Pero no es solamente la lengua, como vamos a ver. Todo este proceso sucede en un contexto que influye directamente en cada uno de los agentes y en el momento en que el receptor entiende, le da un significado a este mensaje, devuelve lo que comprendió en una respuesta que se llama retroalimentación. Y así el emisor sigue enviando mensajes, el receptor sigue contestando, convirtiéndose en emisor. Bien, ya esta cuestión de que el emisor y el receptor son intercambiables, por ejemplo, en una conversación, uno en un momento es emisor y en otro momento es receptor. Acá yo estoy claramente como emisora un tiempo largo, pero si tuviéramos una clase presencial, el emisor y el receptor intercambiarían roles. Yo escucharía, diría algo, volvería a escuchar y ahí se daría la retroalimentación. Fíjense cómo ya la virtualidad está condicionando a que yo me quede en este lugar sin una retroalimentación importante o inmediata por un tiempo considerable. Vamos a llegar a eso. ¿Por qué digo esto? Porque este simple ejemplo me está mostrando que este cuadro, que yo lo veo así, no es en realidad lineal ni es tan sencillo. No es una cuestión de que el emisor manda un mensaje que el receptor decodifica, así, lineal o literal. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Es más bien una cuestión integrada, circular, que una cuestión derecha. Pero la representamos de esta manera porque nos parece que es algo fácil. Uno textea y manda. Parece directo. Y en realidad pasan muchas otras cosas en este momento. Empezando por el contexto. El contexto determina todo este circuito de la comunicación. No puede existir comunicación fuera de contexto. No puede enviarse ningún mensaje fuera de contexto. Y siempre influye, aunque yo quiera creer que no lo estoy respondiendo, pero siempre el contexto cambia el mensaje, porque cambia el emisor. Un emisor está determinado por un contexto. Ya sea un alumno que rinde un examen, ya sea un docente que toma el examen,
ya sea una persona que está con sus amigos, es distinto el emisor, aunque sea la misma persona, es distinta la situación estando en examen, estando en clase, estando en familia y estando con amigos. Ese contexto va a determinar que hay cosas que puedo, debo o no decir. Y hay un tono en el que lo puedo decir o no. No solamente tengo tema, también tengo tonos. Si yo estoy en un contexto de emisor, tengo que realizar un parcial y se me solicita una argumentación, entonces mi mensaje tiene que responder a esa consigna. Si se me solicita una explicación, tiene que responder a esa consigna. No puedo elegir directamente. En este caso es una situación obvia, por supuesto que uno no le va a hablar al profesor como le habla a los amigos. Pero en situaciones más naturales, vamos a decir así, también se presenta porque uno no habla con todos los amigos igual. Piensen ustedes si con distintos compañeros se llevan de distinta manera. Piensen si estando con los compañeros, con las mismas personas solos, hablan de una manera, en el aula hablan de otra manera, aunque nadie más los escuche, en su casa hablan de otra manera. Buscan adecuarse al contexto, quizás inconscientemente, porque saben que es lo más respetuoso. Y ahí viene la otra cuestión que considera el emisor. El emisor no es que dice, voy a decir esto y simplemente lo dice porque sí. No es que manda el mensaje a un receptor de esa manera lineal. En realidad, el emisor ya consideró al receptor antes de mandar el mensaje. Primero piensa a quién se lo va a decir. No solamente porque tenga que decírselo. Y eso determina qué tipo de mensaje tiene que mandar. Según a quién le habla, el mensaje va a cambiar totalmente. Ya sea por esto que estamos diciendo, de los amigos, de la familia, de los profesores, de los docentes, de los superiores, de los jefes, etc. Sino también porque según, por ejemplo, qué compañero del curso yo le tengo que hablar, si conozco cómo son mis compañeros, si conozco quiénes son, les voy a hablar en tonos distintos, según cómo sea la relación. Si lo conozco un poco más, si tengo más confianza, si tengo menos confianza, si lo quiero o no lo quiero, si me llevo bien, me llevo mal. Eso va a afectar. Quizás le tengo que dar el mismo mensaje a dos personas con las que me llevo de forma distinta. Y pensar en el receptor me va a cambiar el mensaje, me va a cambiar el tono, la formalidad. Tengo que avisar algo que me dijeron los docentes en el curso. No lo voy a avisar de la misma manera que después le voy a ir a contar al docente cómo lo avisé. Entonces, inconscientemente, si bien yo creo que lo importante es el mensaje, cuando yo pienso en ese mensaje, al mismo tiempo pienso en ese receptor y eso influye en el mensaje. Esto no va así, están todos concentrados ya en la cabeza del emisor. En el caso del receptor, por ejemplo, sabemos que el emisor tiene objetivos, es decir, si va a dar un mensaje, si va a decir algo, es con un objetivo específico. Informar, convencer, como estamos estudiando ahora, simplemente charlar, escribir algo, publicar un estado, diferentes cosas motivan a que uno dé un mensaje. A veces puede ser algo muy práctico, necesito esto, pedir algo. Dependiendo del objetivo, cambia el mensaje. Y lo que estábamos hablando, dependiendo del objetivo, el receptor también modifica el mensaje. Por ejemplo, ya dice, la argumentación. ¿Por qué? Por supuesto que no es lo mismo informar un tema que argumentar sobre un tema, que dar una postura, dar una opinión. No es lo mismo simplemente buscar dar a conocer algo que querer convencer al otro. Ese objetivo que tiene el emisor va a cambiar el mensaje. Pero aún si yo quiero convencer y tengo que convencer a distintas personas,
Quizás, si yo tengo la oportunidad de hablar por separado con esas personas, se lo voy a decir de manera distinta. Ya les decía, si yo tengo que dar un mensaje a dos personas según cómo me llevo, quizás voy a cambiar el tono. Eso es una cuestión. Estoy en un trabajo en grupo y un compañero ha trabajado menos, estoy un poco más disgustado, le voy a decir el mismo mensaje que a todos los demás, por ejemplo, cuál es la fecha de la exposición, pero se lo voy a decir distinto. Quizás le voy a decir con un reclamo, le voy a decir ya no solo con el objetivo de informar, sino de reclamar alguna actitud. Me va a cambiar, pese a que el contexto, pese a que el mensaje referente en principio era el mismo, el contexto, la situación, cómo ha obrado ese receptor me modifica. Pero, en otro caso, suponiendo que yo tengo que convencer de un tema a dos personas diferentes, ¿cómo es cada persona? Me cambia el mensaje. Si hablamos de argumentación, para el emisor es muy importante conocer a su receptor. Es muy importante conocer cómo piensa el receptor, cuáles son sus ideas, cuáles son sus juicios, cuáles son sus posturas, quizás sobre el tema del que yo quiero convencer, cuáles son los fundamentos que tienen para defender una postura que quizás es distinta a la mía. Si piensa lo mismo que yo, todas esas cuestiones en argumentación me van a cambiar el circuito de la comunicación. Entonces, estamos hablando del mismo esquema, pero que inconscientemente uno analiza muchas más cuestiones que simplemente decir el mensaje. Uno piensa en la persona y dice, bueno, esta persona piensa lo mismo que yo sobre este tema, sobre este conflicto que estamos viviendo, puedo hablar con libertad, puedo explicarle, puedo decirle. Esta otra persona no piensa lo mismo que yo. Y yo todavía no sé qué es lo que piensa. Primero le voy a preguntar qué cree, a ver qué dice y así yo sé cómo convencerla. Porque quizás si yo sé que tiene esta idea, puedo desarticular esa idea, puedo refutar esa tesis que tiene y convencerlo ahí de lo que yo estoy pensando. Ah, vos decís esto, pero fíjate que tal idea está mal por tal motivo, entonces, ¿no es mejor que hagamos esto? Ah, esta persona no cree lo mismo que yo, no tiene esta misma postura y no es fácil hacerlo cambiar de opinión. Este docente ya ha mostrado que no va a cambiar la fecha porque nosotros le pidamos así nomás. No va a ceder. Entonces, ¿cómo cambio el mensaje? ¿Cómo hago llegar el tono, con la formalidad, con el pedido? ¿Puedo enviar un mensaje ya de antemano sabiendo cómo va a reaccionar el receptor? Sí, puedo. Aún así lo envío, aunque parezca que no va a resultar, pero lo envío de todas formas para que tenga conocimiento de la situación, para ver si se puede hacer algo. No importa, ya sé que cómo es la persona y bueno, está bien, vamos a respetar. Este receptor reacciona mal cuando le digo las cosas que cuando le digo las cosas que no quiero escuchar. Entonces le voy a decir de forma amable o quizás directamente no se lo digo. Y ahí, por ejemplo, se elimina un mensaje que quizás quería mandarle porque el receptor le produce al emisor la idea de que su objetivo no se va a cumplir y decide buscar otra manera. Mejor hablo con otra persona y que esa otra persona interceda por mí. Para la argumentación, yo les pongo varias situaciones ejemplificando el circuito de la comunicación. Todas esas cosas están antes de mandar el mensaje. No es que emisor, quiero decir algo, lo digo, la otra persona lo lee, lo decodifica. No, yo pienso, ¿dónde me encuentro? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Qué le tengo que decir o qué le quiero decir? ¿Cómo le voy a explicar? ¿De qué manera le voy a transmitir? Y al pensar en cada una de esas cosas, el mensaje va cambiando. Va cambiando, quizás en contenido directamente, o sencillamente en la forma en la que está expresado. Pero va cambiando, el mensaje se va modificando por la interacción de todas estas cosas. No va así lineal, sino que todos se cruzan
al mismo momento. Y en argumentación, ya les digo, esto es importante, porque si yo sé cómo es mi receptor, yo sé qué ideas tiene, puedo refutar esas ideas y convencerla de las mías. O puedo directamente ver qué ideas no le gustan, porque ya las he escuchado y no reacciona con ellas, y les doy ideas nuevas. Y eso puede garantizar que lo convenza o no. Cuando yo estoy trabajando con docentes, digo, bueno, a ver, a este docente le gusta que cite la bibliografía complementaria. Bien, entonces nunca me tengo que olvidar de que a este receptor lo va a leer mi trabajo pensando en esas cuestiones. No me tengo que olvidar, bueno, a este otro docente, por ejemplo, le gusta que dé ejemplos de mi carrera profesional. Entonces mi mensaje lo voy a cambiar pensando en quién va a leer. Que quizás si fuera otro docente no me preocupo por colocar ese ejemplo, pero este receptor sí. Y eso es muy importante porque si yo tengo objetivos claros, y por supuesto que mis objetivos son convencer, informar, aprobar, dar cuenta de que sé, entonces tengo que lograr un mensaje que esté adecuado al receptor. Estas son algunas cuestiones que habíamos hablado. Hablamos en argumentación, hablamos en la escritura, hablamos en el momento de desarrollar unas consignas. No es solamente el tipo de texto, el tema del que estoy hablando, el tono, el lugar en el que me encuentro, en el instituto superior, cómo le escribo al docente, sino que también el receptor influye en el mensaje. Y es muy importante que influya. Vamos a darlo vuelta ahora. Ustedes, como docentes, ahora que son receptores, pasan a ser emisores de sus alumnos. Es muy importante conocer qué saben los estudiantes. Conocer a su receptor en el plano de la enseñanza les va a garantizar que ustedes puedan enseñarles. Su objetivo ahí va a ser, quizás ya no convencer, informar, sino enseñar, que se logre el aprendizaje. Y en tanto que yo conozca al receptor, que yo conozca lo que sé, su entorno cultural, su entorno económico, sus limitaciones, voy a cambiar el mensaje para poder llegar y poder generar ese aprendizaje. Por ejemplo, fíjense, si yo sé que está limitado en esta situación de pandemia por determinados recursos tecnológicos, es decir, económicos, eso me va a cambiar el mensaje. Y ahí veo que el canal también determina el tipo de mensaje. Que yo quiera explicar virtualmente no es lo mismo que querer explicarlo en la presencialidad. Por lo tanto, el mensaje también tiene que cambiar. El emisor lo va cambiando, considera el receptor, el mensaje y el contexto. Fíjense qué tan fuerte es el contexto que nos ha obligado a cambiar los canales de relación de comunicación. No nos podemos comunicar de la misma manera que nos comunicábamos antes por el contexto. Nos ha impuesto otras normas. Y en cuanto al código, hablando de la enseñanza, también tiene que ver con el receptor. El emisor tiene que considerar el código en función al receptor. ¿Por qué? Si ustedes son docentes y conocen a sus alumnos, van a darse cuenta que, como ustedes cuando eran estudiantes, por más de que hablemos la misma lengua, el mismo idioma, de entrada hay palabras que no son iguales. Es decir, cada generación va creando jergas, argots, va creando palabras nuevas que los identifican. Entonces, hay palabras que uno usa que quizás no se entienden para las generaciones siguientes. Hay palabras que usan las nuevas generaciones, los nuevos grupos de estudiantes, que nosotros no entendemos lo que quiere significar. Y por supuesto que existen limitaciones en cuanto al aprendizaje de la lengua. Cuando yo hablo del código, en principio estoy hablando del idioma.
Y es importante conocerlo porque si yo tengo a los alumnos más chicos, es posible que no tengan el mismo dominio del idioma que los más grandes. Es muy probable que me empiecen a escribir quizás con faltas ortográficas, con errores de redacción, y ese va a ser un problema y algo a lo que yo tengo que atender al momento de explicar. Tengo que saber si conocen todas las palabras de las que yo voy a hablar. En esta situación, por ejemplo, de enseñanza virtual, si yo envío un texto, porque mi canal me lo obliga, porque ahora estudiamos virtualmente, con una serie de palabras que los alumnos no comprenden y el texto no se ha preocupado en explicar las palabras, quizás el receptor no entienda el mensaje. Entonces yo tengo que saber cuántos años, a qué edad le voy a destinar la clase para ver qué conocimiento del mundo puede tener y qué conceptos científicos puede manejar. Si yo no sé qué conceptos maneja, puedo suponer erróneamente que saben todos o que no conocen ninguno. Y los dos van a cambiar el mensaje y esos mensajes, así hablando en extremo, van a generar dificultades para que se aprendan. Porque dar por supuesto conocen todos los conceptos que no se van a explicar, puede generar que el alumno no entienda y por el contrario, suponer que no conoce ninguno, quizás vuelva un texto redundante o de muchas cosas que ya sabe o que aburren y también el receptor no va a querer decodificar, no va a tener interés. Entonces, si yo lo conozco, al receptor, puedo lograr mejor mis objetivos. Hablamos de la explicación, hablamos de uno como estudiante y hablamos de uno como docente dirigiéndose a un alumno. Conocer al receptor implica también conocer su código y el canal por el que se comunica. Nosotros decimos ahora que los receptores, los estudiantes, son los que mejores manejan las redes sociales. Y en esta situación, en este contexto, nos dimos cuenta que quizás no tienen las mismas habilidades tecnológicas que nosotros suponíamos que tenían, o los mismos recursos para acceder a toda la tecnología que habíamos suponido y que le habíamos atribuido. Entonces, empezamos dando clases considerando que los receptores tenían un canal, que tenían acceso, que tenían habilitación, que tenían manejo, que tenían dominio, que no existía. O que no existía en el grado que creíamos. Entonces, eso nos obligó a cambiar el mensaje, a cambiar el canal. Si yo cambio el canal, voy a tener que explicarlo de forma distinta, porque no es lo mismo poder hacer un PDF largo a que tener que manejarme por redes sociales, donde estoy limitada por la cantidad de espacios. Eso modifica el canal. Es decir, que el receptor también tiene su código, también tiene su canal, al momento de recibir y decodificar un mensaje. Y por último, de esta explicación así de cada una de las partes. El código no es solamente la lengua. Hablamos de ejemplos lingüísticos, pero también tiene que ver con lo cultural. Una parte de lo cultural es esto que yo les decía, los términos que crean cada generación. Pero también tiene que ver con los gestos, con los roles, con las diferencias etarias, las expectativas, los deseos de cada grupo, las motivaciones, los lugares de donde vienen. Si corresponden a interior de la provincia, capital de la provincia, en los tipos de escuela, se han formado en humanidades, en exactas, en técnicas. Todo ese bagaje cultural cambia el código. Porque no solo uno se comunica, ya lo voy a explicar un poco más adelante, mediante los signos, mediante la lengua, mediante el idioma, sino que tiene muchas interacciones culturales y transmite muchas más cosas, no solo con las palabras, lo cual es un problema en este contexto de virtualidad. Bien, fíjense, yo he agregado muchas más flechas al mensaje lineal que teníamos antes en el circuito básico de la comunicación. He demostrado cómo este contexto afecta al emisor,
afecta al canal, afecta al tema, por supuesto que afecta al mensaje y afecta al receptor. Es decir, determina cuáles son los lugares de las personas en un contexto y hace que no se pueda decir cualquier cosa de cualquier manera. Uno tiene que adecuarse. Si uno no sabe adecuarse al contexto, lo más seguro es que no se entienda lo que se quiere decir. Por ejemplo, si yo les quiero hablar a los adolescentes de la misma forma que hablan los abuelos, no se va a entender, o que no se tome bien lo que se reciba. Es decir, si yo le quiero hablar a los docentes de la misma forma que hablo con los amigos, voy a generar un malestar en cuanto a la formalidad. Primero que nada, afecta el contexto a todo. Segundo, el emisor no solamente quiere mandar un mensaje. Piensa en el canal, piensa en el receptor, piensa en conocer a su receptor para lograr sus objetivos. El receptor se convierte en emisor constantemente, van cambiando. Y también tiene un canal, un código. Entonces, no es algo lineal. Suceden muchas cosas al mismo tiempo. Todo esto para lograr la retroalimentación. Ustedes ya vieron, bueno, saben por el ejercicio virtual que retroalimentar es hacer una devolución. En una conversación esto es muy fácil. Yo estoy hablando con otra persona, la otra persona me contesta. Ahí hay retroalimentación, porque el receptor entendió lo que yo le quise decir y me dijo algo en consecuencia. Es decir, vieron que hay personas que uno les habla y salen con cualquier cosa. No le están escuchando y dicen otra cosa. Y a uno le molesta, por supuesto, porque por algo le dijo lo que le tenía que decir y la otra persona no escuchó. Eso no es retroalimentación. Ahí el receptor no existe. Uno cree que existe, pero no está. Se convierte en emisor y habla solo. Pero cuando el amigo me escucha y el amigo me contesta, el amigo me aconseja, entonces hay una devolución y seguimos hablando constantemente. Ahora, en la virtualidad, como el canal no es presencial, no es oral, no es el aire, entonces nuestra retroalimentación está un poquito diferida. Ustedes mandan un trabajo, esperan un tiempo y tienen una devolución, una corrección sobre el mensaje escrito. En este video yo hablo y tengo que esperar a que se vea para ver si hay alguna devolución, es decir, tengo que esperar a que se vea para que llegue el mensaje al receptor. Y después se verá en las actividades, en los trabajos o bien en algún comentario. Estamos un poco más estirados en cuanto a la retroalimentación. Y es un problema por lo siguiente. ¿Cómo está afectando el contexto? Porque sabemos que el contexto afecta a todas las partes del circuito de la comunicación. Por lo tanto, también va a afectar a la retroalimentación. Fíjense que en clase yo les explico esto y ya les digo, me convierto en emisora y receptora, escucho lo que ustedes dicen inmediatamente en el aula. Acá no, acá tenemos un tiempo que quizás ustedes sean receptores de este video, pero nunca retroalimenten lo que yo estoy diciendo, sino directamente en otro trabajo que ustedes escriban, que se conviertan en emisores. Entonces, hay un espacio en el cual tarda más lograrse la retroalimentación. Hay una situación virtual en la cual el receptor está mucho más lejos, podemos conocerlo menos, por lo tanto, eso dificulta que yo pueda hacer un mensaje acorde a ese receptor. Fíjense ustedes, por ejemplo, si llegan a recibir algún material que no se ve, ¿cuánto tiempo pueden esperar hasta que le dicen al profesor para que mande de vuelta el PDF? ¿Cuánto tiempo tarda esa retroalimentación en hacerse? Estas cuestiones del canal están cambiando la forma en que nos comunicamos y el tipo de retroalimentación que tenemos. Están no siempre interfiriendo, porque a veces también se brinda la oportunidad en esta situación que estamos, pero sí nos están obligando a repensar otras maneras en las que se puede dar esta retroalimentación.
porque si nos quedamos solo como docentes emisores, nunca vamos a tener retroalimentaciones. Si ustedes simplemente mandan trabajos y no se los devuelven, no se da la retroalimentación y es muy necesaria para el aprendizaje. Así que esta retroalimentación, que está mucho más corta, afectada por este contexto, quizás afecta los objetivos de enseñar y aprender. Estas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Muy bien, entonces, circuito de la comunicación, complejo. El circuito de la comunicación integra varias partes y el objetivo siempre es que el receptor comprenda el mensaje para hacer una devolución. Cuando nosotros pensamos, ahora sí avanzando en el próximo aspecto de este tema, cuando nosotros pensamos en comunicación, pensamos en los ejemplos que yo les di, charlando, escribiendo, haciendo un trabajo práctico, compartiendo con la familia, dando clases, es decir, siempre en cosas que utilicen la lengua, porque de hecho nos comunicamos mediante el lenguaje. El lenguaje es nuestro signo distintivo como seres humanos, nuestro rasgo biológico. Por lo tanto, asociamos que el lenguaje es la comunicación, pero erróneamente creemos que siempre es solo por la lengua, oral o escrita. Y no es así. En realidad, y a esto va porque quería hacer esto como video y no simplemente leerles el material como en los otros tipos de texto. En realidad, este emisor que manda un mensaje, creemos que lo manda como un mensaje lingüístico. Pero la comunicación es tanto lingüística como no lingüística. ¿Qué significa esto? Que sí utiliza el idioma y la lengua para comunicarse, pero que utiliza también muchos otros aspectos que no tienen que ver directamente con las palabras. Y ahí viene la cuestión de que solemos reducir a que el mensaje es simplemente un texto y no es solamente un texto. ¿Qué es lo no lingüístico? Lo no lingüístico es todo lo que se comunica pero que no usa palabras. Gestos, miradas, silencios, tonos, distancia. Todo eso se llama paralingüística o no lingüística. Los gestos también comunican, también dicen algo. A veces las personas no necesitan escuchar ni una sola palabra y ya saben cuál es la retroalimentación de ese receptor. Ya saben si entendió, si no entendió. De hecho, en el aula, muchas veces por la cara simplemente se ve si el alumno está perdido o está entendiendo. Tiene gesto de tranquilidad, de relajación, gesto de nerviosismo. Lo mismo pasa en un examen, me puede delatar el gesto ante una pregunta de si sabe, si está mintiendo, si está inventando o si realmente estudió o simplemente está nervioso. El gesto nada más ya me da una retroalimentación, ya me da una respuesta de ese mensaje, en primer lugar. El gesto es un mensaje en sí. Puedo no decir ni una palabra y dar un gesto de seriedad, de enojo, de furia, molestia, y estoy transmitiendo un mensaje sin decir nada. O mejor dicho, diciendo pero no con las palabras y el idioma. Las distancias, que en lingüística se llama proxémica, el estudio de qué significan las distancias entre dos personas, también transmiten un mensaje. Indican la relación entre dos personas, si es más formal o informal, si son más cercanos o se tienen un poco más de respeto, o directamente no se llevan y no se acercan. Y por supuesto los silencios. Los silencios no solamente quieren decir no sé, sino también pueden dar a entender desinterés, desidia. Cuando yo quiero convencer quizás a un receptor y el receptor no me contesta nada, el receptor no quiere discutir, eso me habla de ese receptor, me da un mensaje, me da una retroalimentación. Me dice que quizás está enojado y yo tengo que cambiar el tono del mensaje, hacerlo más amable para que quiera hablar conmigo, intercambiar ideas para que lo pueda convencer. Me puede decir que está indignado y que no considera que deba escucharme, lo cual es grave porque yo quiero convencerlo y no me está atendiendo.
O, como les decía antes, si no me contesta, puede ser que directamente no está llegando ese mensaje. El silencio también se ve en la virtualidad. No contesta, no responde porque... Y ahí viene una cuestión importante. Porque en la presencialidad, los gestos, los silencios, las distancias, los tonos son parte de la retroalimentación. Es decir, me devuelven la idea, me hacen saber si comprendió lo que yo quise decir, me contestan lo que yo dije, pero en la virtualidad yo puedo suponer muchas otras cosas. Si yo tengo a la persona enfrente, yo puedo entender por cómo me está mirando, si su silencio me quiere decir, no me interesa, no quiero, no te estoy escuchando. Pero si yo mando un correo preguntando algo y no me contestan, quizás no pueda suponer simplemente que la otra persona no me quiera contestar. Quizás realmente no pudo, tuvo un problema, se le rompió el canal, cayó internet, no se pudo conectar, etc. Si yo no escucho alumnos que hablen quizás en el Zoom, puede ser que no tengan conectividad o se destrabó en ese momento. Puede ser un problema del canal. Pero como yo no tengo al receptor y no tengo la retroalimentación, no puedo saberlo. Ese es un problema de la virtualidad. El hecho de que el mensaje no sea solo texto, sino que el mensaje sea también no verbal, sumado a que el contexto me obliga a que no puedo ver a la otra persona, que no la puedo escuchar, que no puedo estar cerca, me cambia el circuito y las reglas de la retroalimentación. Justamente porque yo no puedo terminar de conocer a mi receptor, yo no puedo saber lo que me está diciendo o no, solamente me puedo guiar por lo textual. Y en realidad, el 90% de la comunicación es no verbal. Uno cree que todo pasa por lo que decimos con las palabras, y no es así. Piensen nada más si alguna vez tuvieron algún problema por poner un estado en Twitter, en Facebook o en cualquier lado, y que la gente malinterpretó. Y ustedes dicen, ¿por qué? Claro, porque lo leen con un tono distinto al que ustedes lo hubieran dicho. Entonces, el texto en sí comunica solo el 10%. Lo demás se comunica por el 90%. Cuando ustedes ven los videos que yo paso, advierten un poco por los tonos, si me río, si enfatizo la voz. Pero si ustedes leen textos quizás grabados con el sistema de voz ese que va leyendo, fíjense si van a entender lo mismo o si van a complementarse de la misma manera que si no estuviera leyéndose. Entonces, lo no verbal dice mucho del mensaje. El mensaje también es no verbal o paralingüístico, no solamente textual. Y si yo no tengo acceso en este contexto de la virtualidad a lo no verbal, a los gestos de los alumnos, a las distancias, a los tonos, a los silencios, si yo no entiendo de dónde vienen o por qué están motivados esos silencios, entonces mi retroalimentación puede no ser eficaz. Puede que yo le devuelva algo al alumno que sea erróneo, puede que no entendamos el mensaje, puede que no se entienda el tema. Simplemente leyendo el PDF se puede entender cuánto y cuánto se entiende con la explicación. Y a eso viene la cuestión de la virtualidad, porque si realmente fuera toda la cuestión de la información está toda en Internet. Pero necesitamos, evidentemente, un emisor, necesitamos de docentes, como ustedes se van a formar, que transmitan ese mensaje que creemos que es solo texto y le agreguen el contenido no verbal, para que el receptor pueda entender. Si yo no tengo lo paralingüístico, mi retroalimentación está incompleta. Si yo no recibo bien el mensaje de mi receptor, de qué entendió mi receptor de lo que yo le mandé, y es muy probable que el siguiente mensaje tenga alguna deficiencia. Cuando yo estoy hablando con alguien, yo entiendo si la otra persona me entiende o no. Cuando yo no entiendo en clase, lo pregunto inmediatamente y el emisor cambia la forma en que está explicando. Pero acá no, acá tengo que esperar, tengo que mandar un mensaje. Quizás en mi mensaje que yo escriba por correo no se entienda todo lo que yo quiero decir y se corrija mal. Entonces,
El contexto me está cambiando la forma en que nos hacemos las devoluciones, los intercambios. Y por lo tanto, este circuito de la comunicación está buscando maneras de recuperar esto. Por algo tuvimos que incorporar el Zoom, además de la cuestión de la interacción por el aula virtual. Eso fue necesario. Bien, lo que nosotros estamos hablando ahora, esto de el mensaje que no se entiende, el PDF quizás no se ve, que yo no puedo terminar de expresar mi idea en palabras nada más, todo eso se llaman ruidos de la comunicación. Es decir, la comunicación también puede tener interferencia. Si yo hablo de la palabra ruido, por ejemplo, acá ahora hay una construcción afuera y estoy esperando que no hagan ruido mientras yo hablo porque yo sé que no se va a entender. Ese no entender se puede dar de muchas formas. Puede ser un problema del canal, puede ser que el material se envió mal, que no hay conectividad, que justo cayó en internet cuando estaba descargando el archivo, me descargó por la mitad. No entiendo el mensaje, porque el formato en el que se mandó está mal. Puede ser que, en cuanto a la presencialidad, hay personas que hablan muy despacio, hay personas que dan mucha vuelta para contar algo y redundan y redundan y redundan y nunca cuentan lo verdaderamente importante y uno se pierde y se distrae y se olvida. Todas esas cosas interfieren con esto que vemos que parecería directo, es decir, interfieren con ese proceso complejo que lo hemos hecho simple para que sea fácil y eficiente. Vuelven ese proceso complicado. ¿Por qué lo graficamos de manera simple cuando es tan complejo? Porque necesitamos que resulte. Y hay muchas cosas que interfieren y se llaman ruidos, ya sea verdaderamente ruido de ambiente, ya sea una cuestión también cultural. Hay veces que yo no me puedo comunicar con personas de otras generaciones o personas de otros lugares, porque las palabras significan cosas distintas y yo no lo sé. Tiene que ver también con las competencias y los conocimientos del mundo. Me hablan de cosas que yo no entiendo o que nunca vi y no sé cómo se relaciona eso con todo el contenido, no entiendo el mensaje. Ahí me faltan conceptos y tengo que buscar para poder comprenderlos. Esas cosas interfieren. En este momento, un gran ruido tiene que ver con la cuestión tecnológica, tiene que ver con la cuestión económica, tanto de emisor como de receptor. ¿Cuáles son nuestras limitaciones para mandar los mensajes que tenemos? Tiene que ver, un ruido tiene que ver con el soporte que no me permite lo no verbal, salvo que mande un audio o un video, pero de todas formas no me permite la distancia. Tiene que ver con que la proxémica, la distancia, tiene un significado distinto, porque no nos vemos no porque no nos queramos, sino porque no podemos. Entonces, está cambiando culturalmente lo que significan las cosas. Y esos ruidos que afectan a la comunicación, uno tiene que resolver. Cuando está más cerca es mucho más fácil, porque ve en el momento que hay un problema y cambia. Si yo en el momento digo que no entiendo por un motivo y el docente no entiende lo que le estoy preguntando, yo cambio mi pregunta. Pero acá, si mando un correo y me dicen no entiendo a qué te referís, tengo que mandar otro correo y así ya pasó media hora, una hora. Y quizás a veces pregunto, mando cosas y ni siquiera me acuerdo después de lo que mandé. Y todo eso va interfiriendo en que yo logre lo que quiero. Quizás es preguntar algo, informar de algo, avisar de algo y no lo puedo concretar, no puedo concretar la comunicación. Comunicar no es solo emitir una idea, es lograr que el otro la entienda. Muy bien, ¿a qué venía todo esto y para qué lo damos? Primero, porque estamos en un ambiente lingüístico. Segundo, recuperamos muchas ideas que venimos trabajando en las que es importante que ustedes como emisores y ustedes como receptores sean conscientes de esto. Sean conscientes de que estando en lugares distintos se tienen que expresar de manera diferente. Haciendo consignas para distintos docentes tienen que trabajar de formas diferentes. Hablando con los compañeros tienen que relacionarse de otra manera. Todo eso es bastante claro.
Pero también estamos en un contexto que nos está cambiando las reglas de la comunicación, que nos está cambiando los canales y por lo tanto tenemos que transformar el mensaje para tratar de mantener este objetivo, que se logre, de la información, el aprendizaje, la enseñanza, de otra manera. Y a esto va la pregunta, porque sabemos que esto que está pasando en la educación, por más de que se termine esta situación, estamos creando nuevos recursos que nos van a servir. La forma en la que trabajábamos, la forma en la que nos comunicábamos y las reglas culturales que estamos aprendiendo ahora van a chocar porque son distintas. Pero ustedes, ¿qué les parece que sería mejor? ¿Cómo resolveríamos las cuestiones? ¿Cómo integraríamos de manera que podamos seguir comunicándonos, seguir expresándonos, seguir transmitiendo nuestras ideas, hacer comprender al otro, buscar nuestros recursos, lograr que el otro me quiera responder en todos estos cambios culturales y tecnológicos que estamos viviendo? ¿Va a funcionar? ¿Tenemos las herramientas? ¿No tenemos las herramientas? ¿Podemos crear las herramientas? Si nosotros decimos que la comunicación, el lenguaje es lo que nos distingue, tenemos que seguir buscando las maneras de que la comunicación resulte, de que el intercambio resulte. De lo contrario, corremos el riesgo de aislarnos y los seres humanos no podemos aislarnos para existir. Entonces, en estos contextos, con todas estas interferencias, con todas estas reglas que cambian el circuito de la comunicación, que ya vemos que ya era complejo, aunque queremos hacerlo simple, ¿cómo lo volvemos a hacer simple? Sobre estas cuestiones vamos a argumentar. Para eso, esta explicación de que, recuerden, quien argumenta es un especialista. Y si vamos a argumentar acerca de la educación en tiempos de pandemia, es muy importante, como la enseñanza es un proceso comunicativo, es importante que también manejen el proceso de la comunicación. De lo contrario, no se puede convencer o no se puede hablar de un tema que no se sepa. Así que este material es para reflexionar sobre la práctica docente, la comunicación como elemento clave en la enseñanza, independientemente del área que se vaya a dedicar a enseñar, y cómo está cambiando en el contexto de pandemia. Sobre esto vamos a trabajar, así que a pensar en todas estas cuestiones. Hay que ver cuánto de esto ustedes eran conscientes, ya que lo hacían. Sí, yo siempre supe adecuarme al contexto. Sí, yo cambio lo que voy a decir según a quien lo digo. Y cuánto está siendo novedoso. Es muy importante que eso se despierte para tenerlo siempre consciente. Y es muy importante que todo lo que aprendamos sepamos que lo necesitamos para usarlo en situaciones concretas.